Hola crayolis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper mega bien. Les habla Eric Valentino y en este video tutorial, bueno, les traigo esta súper mega genial plantilla de Excel para graficar lo que es el McCabe Tile para destilación binaria, ¿vale? Como puedes notar, aquí te está haciendo el gráfico McCabe, el número de etapas requeridas, el número de la etapa de la alimentación, las etapas mínimas, tiene lo que es el sistema binario, es decir, el equilibrio líquido-vapor XY. Tiene un esquemático y además puedes cambiar los valores de R, X, D, F. Cuenta con una simbología, es decir, F es igual a flujo de alimentación, la fracción mol de la alimentación XF, D es igual a flujo en el domo o el destilado, XD es la fracción de mol en el destilado. Tienes lo que es la calidad de la alimentación, el flujo en los fondos y lo que es la fracción mol en los fondos, vientos. Entonces todo eso lo puedes cambiar, te calcula lo que es R mínima. En la segunda página de este documento contamos con las líneas, es decir, esto es lo que está graficando el programa. Y aquí en la tercera página que se llama coordenadas, tenemos las coordenadas de las etapas que se están trazando. Esto es para las etapas requeridas y para las etapas mínimas. Está muy interesante, muy padre, sobre todo muy práctico. Y tú dirás, órale, ¿tiene una macros o algo así? No, o sea, este no cuenta con una macros. De hecho, estoy vinculando una subrutina para que me trace las etapas requeridas a través de un programa que se llama Smart Studio. Es gratuito, bájalo, en la descripción del video te dejo el link. O sea, literalmente este programa simplemente se instala en 10 segundos. Y bueno, ¿qué es lo que hace este documento? Está importando los datos que acabas de ver en el Excel, los importa aquí, los procesa, es decir, este documento cuenta con todas las ecuaciones de un McCabe, desde el punto de pinch, lo que es la R mínima, algunas funciones y tiene lo que es un pequeño código para poder trazar las etapas requeridas. Tiene las etapas requeridas. Me está diciendo cuántos platos cuenta, en qué platos se está alimentando y también tengo un código para las etapas mínimas. Está muy interesante, muy práctico. Te lo recomiendo muchísimo. Este documento, como el Excel, lo vas a encontrar en la descripción del video. Vamos a comprender cómo funciona este documento. Primero, aquí está introduciendo la fracción mol en la fase líquida. Es decir, en este Excel estamos viendo que tenemos un sistema binario de agua metanol. Estos datos fueron proporcionados gracias a Estefanía Cruz. Un saludo hasta Chile, muchísimas gracias, saludos desde México. Ella hizo una investigación y nos entregó estos datos experimentales. Tenemos lo que es la fracción en líquido y lo que es en vapor, ¿vale? Entonces, estos datos los estoy importando. Checa en qué celda está. Este primer dato está en la C8 y el último valor está en la C34. Si me voy al documento de Smart Studio, aquí dice, ok, yo te voy a importar los datos ¿de dónde? Del archivo McCabe Tile smartstudio.xlsx, de la hoja McCabe, de la celda C8 hasta la C34. Ok, está súper padre. Entonces, tengo este archivo Excel que se llama McCabe Tile Smart Studio. La hoja se llama McCabe y me lo está importando de la C8 hasta la C34. Esto es para X. Para Y, aquí tengo lo que es la fracción mol en la fase vapor, que esto es Y. Y hace lo mismo, pero va a ser de la D8 hasta la D34, es decir, aquí, D8 hasta D34. Lo que hace este documento es importar esos datos y meterlo en todas estas ecuaciones que ya introduje en este programa para que empiece a resolver todo lo que tenga que resolver. Así también está importando los datos de la composición en el destilado, la composición en los fondos, la composición en la alimentación, la calidad de la alimentación y la relación de reflujo dada. Por ejemplo, lo que es XD está en el documento McCabe Tile smartstudio.xlsx, en la hoja McCabe y en la celda J14. Entonces, si yo me voy a J14 de esta página, me va a decir que es aquí. Entonces, si yo modifico este 97% por 0.8, 0.9, se va a importar ese valor, ¿a dónde? Aquí, a este documento. Y así va a ser para todas estas variables. Va a introducir esos valores de Excel aquí. Las va a introducir en las ecuaciones y empieza a calcular. Ahora, esto es introducción de datos. Y lo que está haciendo aquí es que hay un código llamado McCabe, donde está calculando las etapas requeridas, las etapas mínimas, en qué etapas se está alimentando y todo esto, ¿vale? Entonces, ya que tengo todo este dato, lo voy a exportar de nuevo al Excel. Esto es como un pequeño ciclo. Aquí introduce los valores del Excel y aquí los está exportando a Excel. A partir de aquí los exporta. Por ejemplo, XM, que significa las coordenadas X del McCabe Tile para etapas requeridas. Y bueno, lo que está diciendo aquí es que lo va a exportar a este archivo, que es el mismo, McCabe Tile smartstudio.xlsx, pero ahora va a ser en hoja coordenadas y lo va a poner el primer valor en la celda B5. Entonces, si yo me voy a este documento, a la página coordenadas,
en la B5 me va a poner el primer valor, ¿vale? Entonces, yo no importa si tengo 5, 7, 32 valores, aquí los va a introducir solito el programa. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente volver a graficar esto. Está muy simple. Entonces vamos a hacer un ejemplito, ya que más o menos te expliqué cómo funciona. Imagínate que yo quiero hacer el balance de materia para el destilado y los fondos. Entonces, en vez de 420, yo tengo 930 kilogramos hora o kilogramos mol hora, ¿vale? Entonces notarás que ya se está haciendo aquí el balance. Como sé que a veces les piden exámenes o entregar tareas y no tienen todas las fórmulas, yo dejé todas las fórmulas en la hoja en líneas, están todas las ecuaciones. Por ejemplo, en el punto de intersección, aquí tengo la fórmula para la coordenada X y para la coordenada Y. Sin ningún problema podrías presentar este Excel para tus trabajos, tareas o simplemente para repasar las ecuaciones, ¿vale? Está muy padre. Ahora, vamos a cambiar algunas cositas de los datos de entrada. Tenemos este esquemático y está muy padre. Esto solamente es una imagen PNG, pero en todo lo demás yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo le puedo decir que la relación de reflujo ahora sea 5. Nota cómo cambia. Voy a hacer otros cambios. Por ejemplo, en la fracción mol de la alimentación, en vez de 20% va a ser 50. Y la calidad de alimentación, es decir, Q, va a ser 0. Bien, o sea, lo está haciendo todo, menos calcular bien las etapas. Y tú dirás, oh, ¿y eso por qué se debe? De hecho, cuando yo cambio algo, se está calculando R mínima. Tú dirás, pero ¿por qué? Estas fórmulas son inmediatas, son de Excel. Entonces, este gráfico es un nativo del Excel, es decir, yo me fui a insertar, me fui a gráficos e inserté un gráfico de dispersión para poder trazar este McCabe. Pero, las etapas requeridas que están en la página 3 llamada coordenadas, las está importando Excel ¿desde dónde? Desde SmartStudio, es decir, SmartStudio está exportando estos valores. Entonces yo tendría que irme de nuevo a SmartStudio y simplemente darle aquí en este botoncito, recalcular documento, clic izquierdo ahí, no tarda mucho, unos 5 o 6 segundos, y ya que está listo me regreso a Excel y nota, ya lo calculó. Me dice que tengo 7 etapas requeridas, se alimenta en la etapa número 5 y las etapas mínimas son 6. ¡Órale! Está súper mega padre. Yo puedo modificar, por ejemplo, XD y decirle que sea 80 y que XB sea un 12%, ¿vale? Ya lo modifica aquí. Ahora maximizo de nuevo el documento de SmartStudio, clic izquierdo en recalcular, minimizo y listo. Pero tú dirás, oye, pero esto se ve muy extraño, ¿por qué está sucediendo esto? Ah, ok. Antes teníamos más coordenadas, ahora son menos coordenadas, es decir, son menos datos. Entonces, si yo me voy al gráfico McCabe, clic izquierdo aquí, luego clic derecho y doy clic izquierdo en seleccionar datos, tengo todo lo que he graficado. Voy a ir al apartado de etapas mínimas y etapas requeridas y lo voy a modificar. Primero por etapas requeridas, clic izquierdo en etapas requeridas y luego clic izquierdo en modificar. Me aparece cómo se llama esta serie de puntos y los valores en X. Entonces, si yo doy clic izquierdo aquí, me va a llevar a donde se encuentran estos valores. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarlos. Simplemente selecciono todo, le doy suprimir y vuelvo a seleccionar todos los valores de X. Y lo mismo para Y. Selecciono todo, lo borro y selecciono todos los de Y. Le doy aceptar. Y en ese momento que doy aceptar de nuevo, se tendría que componer, por decirlo así, esta gráfica. Voy a hacer lo mismo para etapas mínimas. Le voy a decir modificar. Doy clic izquierdo en X para que me lleve a esta celda. Y siguen siendo las mismas, ¿vale? Le digo aceptar. Ahora bien, ¿por qué sale este tipo de gráfico todo extraño? Es muy simple. Me voy a ir a la página coordenadas, clic izquierdo ahí, y es porque anteriormente ya contábamos con valores. Lo que voy a hacer es seleccionar todas estas celdas y borrarlas. ¿Para qué? Para de nuevo irme a lo que es SmartStudio, simplemente dar clic izquierdo en recalcular documento, minimizo el documento y notarás cómo empieza a llenar los valores de nuevo. Si me voy a coordenadas, checa que ya son menos valores. Ok, entonces ¿qué estaba sucediendo? Lo que pasa es que se reescriben de nuevo estos valores. Y como puedes notar, con estos datos de entrada, se trazan menos etapas requeridas y nosotros antes de modificar estos valores teníamos más etapas, entonces se quedaron algunos datos que no se borraron y bueno, pues estaban tomando de más. Bien, entonces lo que tendrías que hacer primero es borrar todos tus datos, irte a McCabe, modificar algunas cuestiones, por ejemplo aquí que sea de un 93%, un 20% en los fondos y que sea un 60% en la alimentación. Que la Q sea de 0.72 y la R sea de 3.5. Me dirijo de nuevo a lo que es el documento SmartStudio, le digo recalcular, lo minimizo y espero a que todo se recalcule. El punto pinch,
Por lo tanto, se recalcula lo que es R mínima, que en este caso vale 0.4995. Y sin problema me está trazando aquí en las etapas requeridas. Lo mismo tendríamos que hacer para las etapas mínimas, ya que solamente modificamos esta sección, pero esta no. Ahora, de nuevo nos dirigimos a nuestro gráfico McCabe, clic derecho y vamos a dar clic izquierdo en seleccionar datos. Seleccionamos lo que es etapas requeridas, clic izquierdo ahí, lo modificamos. Clic izquierdo en serie X, borramos el contenido, seleccionamos She, ok, voy a poner aceptar. Si yo no borro esto, voy a tener los mismos conflictos para poder graficar. Entonces recuerda, esta plantilla está muy padre porque tú puedes modificar lo que se requiera y a partir de aquí que lo calcule todo, ¿vale? Entonces ya sabes, cambias lo que son tus composiciones. Si tienes menos composiciones, por ejemplo, que no grafique toda la línea del equilibrio líquido-vapor, es decir, que llegue hasta este punto, ¿bien? Y hasta este punto. Es decir, que estos valores no existen. Voy a seleccionar esto y voy a decir suprimir. Y los primeros valores tampoco van a existir, los primeros 3 valores. Entonces, como hice varias modificaciones, recuerda, primero inserté mis datos del equilibrio líquido-vapor. Las temperaturas, vuelvo a repetir, no están funcionando, no están calculándose, simplemente es por si requieres hacer un gráfico temperatura-composición. Y bueno, yo modifico algunas cuestiones, por ejemplo, XD va a ser de 70%, nota cómo ya lo está calculando, pero las etapas no. ¿Cómo volvemos a hacer las etapas? Muy simple, ya sabes, nos vamos a coordenadas, borramos todos los datos para que no tengamos ningún problema. Nos dirigimos de nuevo a Smart Studio y lo único que hacemos es recalcular, clic izquierdo ahí. Minimizo esto y listo, ya quedó. Tenemos 2 etapas, se alimenta en la etapa 1 y tiene 2 etapas mínimas. Oh, está muy padre, muy interesante. Entonces, vamos a hacer este último ejemplo para que quede clarísimo. Me piden calcular diámetro y altura de una columna, esto es por empaque, pero también me piden calcular un maquet para ver qué me conviene más. Si platos de borboteo, platos perforados o lo que es el empaque, bien. Por ahora, eso no me importa. Lo que me importa es que me den el equilibrio líquido-vapor. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar el equilibrio líquido-vapor, le doy control C o ya sabes, clic derecho y le digo copiar y me voy a lo que es el documento que está vinculado con Smart Studio. ¿Qué hago? Me voy a donde dice X, ahí, clic izquierdo, luego selecciono lo que es esta opción, coincidir con formato, clic izquierdo ahí. Listo, ya notas cómo se cambia lo que es la curva del equilibrio líquido-vapor. Esto que está saliendo de aquí, bueno, pues son datos que tenemos de más, lo único que tenemos que hacer es borrarlos. Bien, le doy suprimir. Y listo, esto es mi equilibrio líquido-vapor. Ahora, ¿desde dónde a dónde tiene que calcular esto? Ah, ok, esto lo tiene que calcular de dónde, de C8 hasta C26. Oh, muy bien, entonces me voy a mi documento y cambio de C8, pero ya no es C34, ahora es C26. Y aquí lo mismo, de 8 hasta D26. Empieza a recalcular todo, y listo, me dice que son 4 etapas requeridas, etapa de alimentación en la número 2, 1, 2, correcto, es ahí, y lo que son etapas mínimas. Oh, está muy padre, podemos modificar algunas cuestiones, por ejemplo, que la alimentación sea un 40%, que Q sea igual a 1 y R que sea 2.5. XD va a ser 80% y me voy a coordenadas y de nuevo ya sabes, selecciono todos los valores, le doy suprimir, no importa, no pasa nada, lo minimizo, me voy a lo que es mi documento Smart Studio y simplemente le doy en recalcular. Maximizo lo que es mi Excel y listo, ya lo graficó. Tú dirás, oye, es que no está graficado o yo no lo estoy viendo ahí. Ah, no te preocupes, sí está, pero no lo estás visualizando. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me voy a este apartado de coordenadas, notarás que pues ya tengo bastantes coordenadas, mucho más que las anteriores. Entonces, si yo doy clic izquierdo en el gráfico McCabe, luego clic derecho, luego me voy a donde dice seleccionar datos con clic izquierdo y busco lo que es etapas requeridas, y le digo modificar con clic izquierdo. Doy clic izquierdo en valores X o serie X. Notarás que nada más tengo estas seleccionadas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mandarlo en vez de la B14, que sea hasta la B22. Bien, entonces simplemente modifico aquí B22 y listo. O selecciono todo esto, lo suprimo y de nuevo vuelvo a seleccionar todo lo que tenga que graficar, ¿vale? Da igual. Igual hago lo mismo para los valores en Y. Borro estos valores y le asigno un nuevo rango de aquí. Ah, ok, aceptar y listo, ya lo grafica, ¿ves? Entonces,
Ya te evitas la molestia de estar graficando bastantes cosas. Ya te entrego un Excel donde te grafica ciertos puntos, donde lo único que tienes que hacer es introducir la línea del equilibrio líquido-vapor. Esto es para sistemas reales, es decir, te dejaron una práctica o tienes este tipo de valores donde incluso pues ya no se comporta de forma ideal. Aquí no podemos trazar desde una alimentación de x.9 porque pues no se va a poder, ¿verdad? Más o menos por punto 85 creo que es lo máximo que se puede hacer, o un punto 87. Una de las ventajas de este Excel es cuando tienes bastantes datos. Por ejemplo, imagínate que en vez de un 80% fuera 87%. Bien, y con 85% notamos que ya se pueden hacer bastantes etapitas aquí. Creo que no se toca, así que vamos a intentarle. Me voy a alejar un poco y ahora sí, checa qué es lo que va a pasar. Voy a dar clic izquierdo en recalcular, abro mi Excel, requiero 17 etapas, se alimenta en la etapa 16 y tengo 8 etapas mínimas. Órale, está muy interesante, pero no la estoy representando en el gráfico. ¿Qué tengo que hacer? De nuevo, clic izquierdo, clic derecho, le digo seleccionar datos, clic izquierdo ahí y lo mismo, ¿no? Me voy a etapas mínimas, etapas requeridas. Le digo modificar y selecciono todos los valores que tenga que seleccionar. En este caso, nota, ya se trazaron bastantes puntos. Ahora imagínate cuando llegas a tener 25 etapas, 38 etapas, 72 etapas. O sea, ufas. Ya cuando tienes ese número de etapas, la piensas y dices, no, creo que algo anda mal ahí, ¿eh? Pero no, bueno. Entonces vamos a seleccionar los datos que nos hacen falta. Lo mismo hacemos para las etapas mínimas. Y mira nomás, qué bonito, qué chula. ¿A poco no se ve bien hermoso, precioso, chiquito bebé? Está padrísimo este gráfico Mackey. Muy, muy padre. Ahora, antes de finalizar este video, yo te tuve que dar estos ejemplos porque va a haber veces que tú le vas a querer picar, mover otras cosas porque tal vez dices, oye, ya lo tengo que entregar de la noche a la mañana, es mi examen, carnal, pues quiero moverle un poquito, ¿no? Para que se vean que esto es mío y no copie y pegue. Esto está calculado con fórmulas, ¿vale? Está bien, ya lo chequé con MATLAB y otros programitas. Pero, tampoco le puedes meter cualquier dato al sistema, porque si tú le metes cualquier dato al sistema, puede que esto te arroje un error y empieza a calcular a infinito y nunca termine de calcular porque lo que le estás metiendo está mal. Tienes que visualizar y comprender los datos de entrada. Ajá. Por ejemplo, imagínate que XF es de 10%, ¿bien? Entonces, checa qué está sucediendo. La alimentación es menor que los fondos y eso pues está medio extraño, ¿no? Entonces puede que te tire un error. Otro error sería, por ejemplo, cuando XD sea menor que XF, por ejemplo, que sea un 40% en XD. Aquí también estaría dando un error. Bien, entonces eso no es posible. Yo vinculé esta hoja de Excel con la hoja de trabajo de Smart Studio para evitar este tipo de errores, para que primero visualices esta gráfica y ya después notes que pues no se pueden graficar estas etapas, ¿no? Así que digas, ok, aquí hay un error, ¿vale? Entonces, lo que podríamos hacer sin ningún problema, primero sería modificar estos datos y ya que veas que sí se puede trazar, es decir, que estas líneas de operación no rebasan la línea del equilibrio líquido-vapor o no tocan con algún punto, es que sí se puede trazar el McCabe. En el momento que toque una línea o algo no cumpla, en ese momento pues no se traza el McCabe, entonces es muy importante. Un ejemplo es cuando este punto de intersección sale negativo y tú dirás, pero ¿cómo es que sale negativo? Ok, imagínate que la calidad de alimentación que tengo es menos 1.5. En ese punto ya sale negativo y digo, ¿qué sucedió? Ok, o aumento lo que es XF y disminuyo XB para poder solucionar ese problema. Por ejemplo, si yo aumento XF a un 70%, ahí posiblemente ya lo solucione. O disminuya XB, también lo puedo solucionar ahí, a un 2%. Bien. Y si yo aumento lo que es R, por ejemplo, un 10, también podría solucionarlo, no hay ningún problema. De hecho, si esto tiende a infinito, va a tocar la línea de 45 grados y me va a trazar las mismas. Las etapas requeridas van a ser iguales que las etapas mínimas, ¿vale? Entonces, es muy importante que veas qué es lo que va a suceder. Hago esto porque, ¿qué tal si te sale un punto superior y a lo mejor no lo estás viendo? Voy a hacer ese ejemplo, por ejemplo, R de 3, pero esto va a superar la línea del equilibrio líquido-vapor. Simplemente pues no se va a trazar, entonces quiero que observes qué va a pasar ahí. Q va a ser igual a 1, R vamos a cambiarla por 1, y nota, en este punto, esas líneas de operación, la línea de rectificación o línea de enriquecimiento y la línea de agotamiento, ya pasaron la curva del equilibrio líquido-vapor. ¿Ahí qué vas a poder trazar? O sea, ¿tú podrás tener etapas aquí? No, aquí no se pueden tener etapas. No estás dentro del equilibrio. Tú requieres estar dentro del equilibrio para tener esas etapas. Entonces, bueno, si yo le doy calcular, o sea, me voy a alejar un poquito, me voy al documento y le digo recalcular, puede que tienda a infinito o me marque error, va a decir, no, pues esto todo está mal.
Nota cómo se llena todo de color rojo. Dice, esto es imposible de trazar. Aquí me sigue dando las mismas etapas de la vez pasada porque se quedan guardadas como una especie de la caché de los programas, pero realmente pues no los va a poder trazar como se requiere, bien, porque están fuera del equilibrio líquido-vapor. Entonces puede ser este primer caso que te salga erróneo porque tú le estás introduciendo valores que no son, o por ejemplo este otro caso en el que yo le digo que sea 3 y aumento XD a un 87%. Entonces en ese momento, si yo le digo recalcular al documento que hice en SMAD Studio, en ese punto sí lo traza. Ahí puede decir, ah, pues sí, tienes 22 etapas, se alimentan a 17 y vas a tener 11 etapas mínimas. Órale, está muy padre. Entonces, bueno, pues ya con eso vas a poder modificar un montón de cosas. Aquí sí dio, pero imagínate que yo le aumento un poquito más, por ejemplo, a un 89. A lo mejor en 89 ya no la traza, porque posiblemente se esté acercando muchísimo a la línea o tal vez esté tocando esa línea del equilibrio líquido-vapor. De hecho, creo que se están encimando. En ese punto creo que ya no va a trazar nada. Entonces, si yo le doy de nuevo recalcular, puede que me marque un error. ¡Wow! No, increíblemente no marcó un error. De hecho, nos marca 73 etapas requeridas, se alimentan a 67 y tenemos 16 etapas mínimas. ¡Wow! Bueno, pero va a haber un punto en el que de plano ya no lo va a poder trazar. Por ejemplo, en un 90. Bien, entonces, si yo le cambio de 89, tal vez a un 91, y le digo recalcular, en ese punto me va a decir, tienes un error. Pero no va a ser un error que me lo marque luego, sino que va a tardar mucho tiempo. Por ejemplo, ¿ves? Antes tardaba poco, pero ahora ya lleva 9 segundos, 10 segundos, 12 segundos, y no lo está trazando. ¿Qué está sucediendo aquí? Ah, bueno, está tendiendo a infinito estos cálculos, pero ¿por qué tienen infinito? Yo aquí tengo este código McCabe, ajá. En este pequeño código o subrutina, como le quieras decir, está muy claro, tiene un ciclo while, y dice, si cierta coordenada x es mayor que xb, trázalo. ¿A cuál x me estoy refiriendo? Bien, si yo me voy a lo que es el Excel, y a este McCabe, ese punto de intersección es esa coordenada. Entonces, mientras este siga siendo mayor que xb, va a seguir calculando, pero en el momento que sea menor, o sea, lo contrario, ahí se detiene ese programita, ese ciclo while se detiene ahí. Pero no lo puede hacer porque se quedó aquí trabado, ¿bien? O sea, aquí sigue calculando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez así, infinito. No puede pasar de este punto. Entonces puede pasar 30 minutos, 2 horas, un día y no lo va a calcular. Entonces tienes que saber qué valores le estás metiendo y qué está sucediendo en tu sistema, ¿vale? Entonces mucho cuidado con ello, ¿vale? Porque mira, imagínate, ya llevamos 2 minutos. Entonces lo que voy a hacer en este momento simplemente es detenerlo y modificar algunos valores. Hay muchos libros, manuales e incluso papers, ¿no? De cómo calcular la distancia entre platos. Y lo que proponen aquí en México, así como etapa inicial, son 30 centímetros, ¿no? Y algunos son 50. Entonces imagínate, multiplicar 73 por 30 centímetros, que son las separaciones, ¿de qué tamaño sería tu columna? O sea, aquí creo que ya no sería tan viable para un sistema agua-metanol. Entonces, bueno, también, o sea, comprende los datos que le estás metiendo, ¿vale? Entonces, estos datos son reales, se supone que se obtuvieron experimentalmente. Para este sistema yo obtuve un 20% etanol. Tú dirás, aquí dice metanol, no, este es otro sistema, ¿vale? No le cambié el nombre, pero esto es de etanol agua, entonces, y en los fondos tenía un 2%. La Q 1.7 y si le doy recalcular de nuevo, observa qué va a suceder. Tardó 5 segundos y ya me graficó, tengo que son 9 etapas requeridas, se alimentan las 7 y en etapas mínimas tengo 6. Muy padre, muy interesante el programita. Bien, es gratuito, es para ti, esta plantilla va a estar en la descripción del video. Por último, solo te tengo que decir esto. Este es mi escritorio y aquí te voy a dejar esta carpeta. Voy a abrir la carpeta y aquí vas a tener 2 archivos. Lo que es el SMAD Studio, el archivo que es modificable y trae todas las ecuaciones para un McCabe. E incluso si le juegas un poquito, podrías tener para 2 alimentaciones. Y tienes lo que es el Excel, ¿vale? Estos están vinculados. Entonces, cuando tú los abras por primera vez, de hecho lo voy a cerrar para que observes qué show con esto. Lo primero que hacemos es abrir la carpeta donde se encuentran nuestros archivos. Bien, tenemos lo que es un SMAD Studio y lo que es el Excel. Tienen que estar en la misma carpeta, si no, no va a funcionar. O sea, tú podrías tener estos 2 documentos en el escritorio o en otra carpeta, pero el punto es que estén en el mismo directorio, si no, no se van a vincular. Es muy importante ese punto, ¿vale? Porque van a decir, ay, lo tengo en descargas y luego lo paso a lo mejor a un USB o se lo mando a alguien a correo, pero ¿por qué no se actualiza? Ah, bueno, porque tienen que estar vinculados, ¿vale?
es decir, en la misma carpeta. Lo primero que hago es abrir Smart Studio, no el Excel. Doy doble clic en el documento McCabe Tile Smart Studio a Excel, ahí, y nota que inmediatamente abre el Excel. O sea, yo no tuve que abrir el Excel, el programa lo abre por mí. Y empieza a recalcular y empieza a exportar datos a lo que es este Excel. Ok, entonces a partir de aquí yo ya puedo modificar lo que es mi tabla del equilibrio líquido-vapor, modificar los datos del sistema y empezar a graficar como te dije. Espero que lo emplees más para el bien que para el mal. Yo sé que es más fácil pasar el examen así, pero comprende las ecuaciones, checa cómo saqué ciertos puntos y a lo mejor esto te ayuda muchísimo para comprender otros temas. Espero que esta plantilla y este documento te ayude muchísimo a tu desarrollo académico. Te ha hablado Eric Valentino. Sí, vamos a la sección de saludos, pero antes de eso, le agradezco mucho a lo que es Estefanía Cruz por estos datos del sistema binario agua-metanol. Un saludo hasta Chile y ahora sí vamos con la sección de saludos. Saludos desde México por parte de Engineering Design Giovanni Valentino para Yasmín Rodríguez, Isli Serra, Héctor Luna, Jacqueline Maldonado, Mary Palacios, Leticia Guerrero Herrera, La Lechuga, Alexis C, La Goldita. Tenemos saludos especiales hasta Chile para Estefanía Cruz y Colombia a Leonora Angarita. Saludos, Leonora. Si quieres que te mande saludos, deja tu nombre en los comentarios. No olvides suscribirte. Te habla del Valentino y hay los vidrios.